J, editor de Atlantis, bienvenido. Hola, buenas tardes. Buenas tardes también, Gabriel Montevado, un placer contar contigo de nuevo. ¿Cómo estás? Igualmente, buenas tardes a todos. Bueno, Gabriel es escritor, J, ya saben, nuestro colaborador, editor de Atlantis, y entre ambos vamos a tratar otro de esos temas que me parecen muy interesantes y sorpresivos también. Algo introducimos ya acerca de esta cuestión en la temporada pasada. Algunas pinceladitas dimos sobre el asunto, pero hoy vamos a profundizar y además con absoluta sinceridad. Cuestiones económicas, el mundo y reparto económico detrás de las publicaciones de los libros. Cuando ustedes compran cualquier libro, ¿tienen una noción de cómo y en qué porcentaje se reparte ese precio? Bueno, pues hoy vamos a conocerlo. Insisto, algunos se van a sorprender. Bueno, Jota. pues Gabriel y yo, por cierto, claro, no nos ven, pero parecemos dos estrellas del rock con Sí. nuestras gafas tintadas, ¿eh? Nos hemos vuelto unos modernos, pero que sepas Oye, que sí ya os te lo he van a dicho, ver. A ver, vamos a hacer que una con cosa. 20 años yo ya usaba unas gafas muy parecidas a las tuyas, ¿eh? Por Lo que pasa cierto, es que luego me las quité. vamos a empezar, Carlos, también con tu permiso, a hacer más interactivo nuestro programa en redes sociales. Por ejemplo, el otro día mis chipirones de la Nova los enseñamos en Twitter durante la emisión del programa y yo, según estoy hablando en este momento, les prometo que les voy a hacer una foto a nuestras estrellas del rock y aquellos que nos estén escuchando entrando en Twitter o en Facebook Alexia Cue, Twitter pueden entrar en PACP0029 o en nuestras páginas oficiales de las redes sociales Ecos de Actualidad en Twitter y van a ver los estilismos de nuestros colaboradores. Se acabó ya eso de que en la radio no nos ven, ¿eh? Bueno, venga, vamos a ello. Ahora sí. Pues ahora que nos ven... ¿Cómo se reparte, Jota? ¿Cómo se reparte? Pongamos que tenemos un libro que de PVP, es decir, de precio de venta al público, cuesta 10 euros. Bueno, pues los porcentajes oscilan para el distribuidor entre el 50 y el 60% del PVP. Para el distribuidor. El Empezamos. distribuidor. Bien. ¿Vale? El distribuidor de ese 50-60% paga al librero de su porcentaje entre el 25% y el 55%, dependiendo de si es un librero de calle o un gran centro comercial. Pero esas horquillas son tremendas, Jota. Entonces entendemos que algunos distribuidores al final, después de cobrar ese 50-60%, se pueden quedar con un 5%. Sí, depende de dónde vendan el libro. Ya. Es decir, hay centros comerciales cuyos nombres no voy a decir, que se pueden quedar hasta un 55% y al distribuidor le dejan un margen de un 5%. Nada Es decir, más. Los centros comerciales se quedan mayor porcentaje que una librería de barrio. Exactamente, eso es. Una librería de barrio, lo normal se suele llevar entre un 30 y un 35%. Luego, la editorial de esos 10 euros se lleva entre el 30 y el 40%, que oscila y es totalmente variable dependiendo del acuerdo con el que haya llegado con el distribuidor. Y al autor le queda un 10% o un 8%. Incluso también hay casos de grandes editoriales que me han comentado otros autores, editoriales mastodónticas que todos conocemos, que al autor le dan el 1%. No entiendo nada. A ver, se supone que el autor es el que idea ese argumento, el que se pasa durante muchísimos años, en ocasiones años, trabajando sobre esa publicación, sobre ese libro. Posteriormente y después de una ardua labor de encontrar una editorial, que no es fácil, cuando se termina un libro empieza también, como tantas veces nos habéis contado los escritores, un larguísimo camino, consigue una editorial, la editorial aporta un trabajo, lógicamente, tan importante como el del autor en cuanto a que hace realidad y materializa ese libro. Bien. Y estamos hablando de que ese autor, el que se curra el libro durante años, se lleva ese porcentaje, la editorial un 30% y el resto va para aquellos a los que el librito les llega hecho para lucrarse. Así es, bueno, para lucrarse, claro. Si me oyen mis distribuidores o nuestros libreros, pues seguramente nos crucifiquen, ¿no? J, es así, si a un centro comercial donde se venden los libros por cientos, entiendo, porque si fuera al revés, a lo mejor era más comprensible, o por miles, o cientos de miles, les llega con ese porcentaje ya como canon de distribución, más luego los beneficios de esa venta al por mayor, el enriquecimiento no está ni para el autor, por supuesto, ni para la editorial. Ni para la editorial, que es la que pone el dinero de imprenta, maquetación, diseño, promoción, envíos de mensajería, cubierta, portada, ISBN, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿tú qué opinas de este reparto, Gabriel?
lógicamente me parece mal, pero quien tiene el mercado tiene el poder. Impone las reglas. Quien tiene el mercado tiene que tener un producto para vender a ese mercado. Sí, pero también pone las reglas. Entonces, los autores nos podemos tirar años, de hecho es así, para escribir una novela. Tenemos que encontrar una editorial que no la publique, que no es nada fácil, más bien todo lo contrario. Y encima, cuando ya no la publican, tenemos que atenernos al porcentaje que nos den. Por ejemplo, el 10% es de los mayores porcentajes. Bueno, salvo alguna estrella que haya... Pero bueno, a las estrellas les dan un adelanto, directamente poco, les dan un puede adelanto. variar poco. Pero sí es cierto que un 6, un 8, incluso menos. ¿Me dejáis, os parece bien que haga un poco extensible esta conversación a otros dos escritores que tenemos aquí? Carlos Cue, autor de Una luz del más allá, y Alberto Carcedo, que ya ha llegado a los estudios con ganas de trabajar y que sabe además, porque se encuentra en ese momento, lo difícil que es una vez que un autor culmina un trabajo, en su caso, despierta sonado el despertador, pues cómo encuentras a quien te hace realidad ese libro. ¿Qué os parece lo que estamos contando? Es frustrante como poco, ¿no? Bueno, vamos a ver, en España no se escribe por el escritor no escribe por dinero. No, eso está claro. Porque si no, no escribiría. Hay otra serie de compensaciones que realmente es lo que verdaderamente te paga ese trabajo. Y es la satisfacción de que algo que nace de ti lo puedes difundir. Muchas veces, no olvidemos que el libro tiene 3 misiones. Lo vamos a desarrollar en otro programa, que es formar, informar y entretener. Como nuestra profesión, como el periodismo. Y el hecho de que lo consigas con un libro, pues ya eso es una satisfacción. Porque el dinero, como estamos viendo, y acaba de decir Gabriel, pues prácticamente son cantidades muy pequeñas, muy pequeñas. De hecho, pues para que nos hagamos una idea, estamos hablando de 2.000 escritores afortunados, porque aquí en España se escriben todos los años 90.000 libros, 90.000, y se editan solo 2.000. Vivir hoy en día de escribir, hacer de la escritura una profesión que cubra tus gastos es casi impensable, ¿no, Alberto? Hola, buenas tardes. Bueno, yo escuchando lo que estáis diciendo, Jota, casi mejor el que escribe, creo que da de comer a mucha gente, ¿no? Dice, bueno, me voy a poner a trabajar para los demás. Sí. Pero bueno, yo creo que hay dos tipos también de escritores, ¿no? El que lo hacemos, yo me incluyo ahí, ¿no? Por pura vocación y decir, bueno, pues voy a exponer los conocimientos que yo pueda tener, y el que se dedica de una forma más profesional, ¿no? Y el que se dedica a ir a los premios, a que le puedan dar el premio Planeta, el no sé qué y tal, que le dan una cantidad económica después y unas ventas que repercuten, ¿no? Yo creo que hay esas dos partes de los escritores, hay que diferenciarlos muy bien, ¿no? Jota, Carlos ha dado una pincelada a las cifras. De los cientos de proyectos que os llegan, se publican una minoría. De todos esos libros que se publican, ¿cuántos llegan a ser esos bestsellers que puede permitir a un autor vivir de sus obras? ¿Vivir de sus obras? Bien poquitos. O sea, te puedo decir que a lo mejor al año nos sale 1, 2 que venda entre 1.000 y 1.500 ejemplares al año. 1 o 2, quiero decir, si recibimos entre 800 o 1.000 obras al año y publicamos un 10%, más o menos una media de 100 al año, de esos 100 solamente, échale 2, alcanzan entre 1.000 y 1.500 ejemplares de ventas. Los demás son cifras muy por debajo. Y a pesar de todo ello, os pregunto a los 3 escritores, ¿volveríais a trabajar en vuestros libros y seguiréis escribiendo? De hecho, lo estamos haciendo ya. Sí, por supuesto. Para mí, primero está mi familia, por supuesto, mi mujer y mi hija, luego está escribir y a corta distancia leer, y luego viene todo lo demás. O sea, yo disfruto intensamente. Pero claro, eso no quiere decir que esté justificado todo lo demás. Claro que sí. Alberto. Bueno, yo creo que difundir el conocimiento siempre está bien. Siempre está bien. Otra cosa es que lo tengamos, como bien dices, en la prioridad 1, 2 o 3. Pero difundir el conocimiento siempre está bien. Sí. Y aparte que un libro en papel, no un libro digital, un libro en papel es un legado. Quiero decir, un libro Desde en papel luego. dura cientos de años o miles de años, depende del libro. Quiero decir, es algo que ya queda ahí para la historia. Para la historia. Son granitos de historia, claro que sí. Mira, el hecho de que te publiquen un libro ya para mí es un pago suficiente. Pues chicos, gracias. Y si siempre os he admirado,
hoy más todavía, que lo sepáis. Está claro que es algo vocacional y altruista, con lo cual más generoso y más valorable todavía. Gracias a todos y en la próxima sección seguimos hablando. Continuamos en Ecos de Actualidad.